En este caso vamos a partir del mismo ejercicio, la misma lógica con la que montamos las pinturas mate y vamos a utilizar este tipo de recurso para montar una fotografía dinámica en After Effects. Para esto pues tenemos nuestros diferentes soportes, tenemos lo que sería en este caso un scanline de una ciudad, básicamente todos estos son imágenes con derechos gestionados, tenemos en este caso un barco que como pueden ver tenemos máscaras para todos los elementos, tenemos un biplano, una hélice con la que vamos a trabajar haciéndole que se mueva independiente, entonces como pueden ver es aparte, es generada de otra imagen adicional. Tenemos lo que sería como este piso que fue editado para que tenga unas sombras, una especie de muro que tenemos en este punto, también fue retocado, básicamente clonado para poder repetir algunos de los cajones. Tenemos a estas dos personas en esta silla, un árbol a este lado, un árbol a este otro y una estatua. Ahí tenemos nuestro archivo que se llama base. A partir de ahí vamos a irnos para After Effects. Vamos a crear un nuevo proyecto, archivo, guardar como. Vamos a guardar como en este caso. Vamos a llamar foto. Y voy a crear una nueva composición. En este caso la vamos a llamar, en este caso, eh, que tenga que ver simplemente Dynamic Photo y vamos a trabajarlo HDTV a 1080 a 24 fps. Vamos a hacerlo en una imagen de unos 10 segundos para que tengamos tiempo de moverlo y le damos a aceptar. Entonces nos va a elegir este elemento. Acá vamos a darle doble clic para importar nuestra imagen de Photoshop, pero entonces en vez de material de archivo vamos a conservar tamaños de capas, cortar y si ustedes han colocado de pronto una capa de ajuste, cosas por el estilo, le activamos fusionar estilos de capa de material de archivo para que una vez genere esto pues tendríamos nuestro elemento. Entonces voy a meter aquí lo que sería la base, en este caso de Photoshop, como la podemos ver, tenemos aquí ya generado todo el proceso, entramos doble clic dentro de esta imagen que se llama base y vamos a ver que tenemos aquí cada una de las capas. Para empezar lo primero que vamos a hacer es, pues, se puede ver aquí este icono que dice capa 3D, entonces vamos a trabajar esto activando las capas 3D y vamos a cambiar acá a, en vez de decir una vista, vamos a trabajar dos vistas. Esto nos permite aquí trabajar una vista, digamos que se puede llamar superior. En este caso podemos trabajarle una vista activa, yo puedo trabajar con esta superior o puedo cambiar la vista a otro tipo de vistas. Yo puedo aquí decir, por ejemplo, personalizar vista 1. Me va a permitir ver esto en una dimensión de lo que es todas las imágenes que estaríamos trabajando con nuestro personaje. Aquí tenemos todo el manejo, todas en una sola capa y vamos a crear una cámara 3D. Entonces vamos a decir a capa nuevo, hacemos cámara, cámara 1, vamos a trabajar con tamaño de película 35 milímetros y una distancia focal de 50 milímetros para que tenga un comportamiento similar a las cámaras fotográficas estándar. Aquí lo tenemos en este caso y aquí vamos a trabajar esto sobre la cámara activa. ¿Qué permite esto? Cuando yo tengo esto y lo activo como capa 3D, nosotros podemos ver que tenemos acá tres ejes. Tenemos lo que sería el eje Z, tendríamos lo que es el eje Y y atrás tenemos el eje X. O si yo presiono la tecla P, vamos a ver que existen ya tres valores diferentes. Aquí podemos ver el Z, el X y el Y vertical, el Y, profundidad del Z y lateralidad el X. ¿Para qué sirve esto? Si yo muevo la cámara en el eje Z, como pueden ver, estamos teniendo un manejo de profundidad de campo que nos va a permitir jugar con todos estos elementos. Pero entonces vamos a empezar por capas a trabajar de esta manera. Empezamos con el skyline, que será el elemento que va hacia atrás. Entonces yo lo podría manejar con el eje Z, como pueden ver. Yo puedo moverlo en este eje o presionando P, llevarlo hacia atrás, muy hacia atrás. Vamos a llevarlo tan atrás para que nos dé una sensación de profundidad. Vamos a moverlo bastante. O yo puedo moverlo de acá, arrastrarlo solo en ese eje. Entonces no importa que se ponga pequeño en esta vista, yo puedo pasar la S de escala y vamos a escalarlo de manera que quepa y sobrepase un poco tan solo los elementos. Aquí nos toca también reubicar con P la posición vertical, entonces saben que es X, Y
Z. Entonces vamos a subirlo de manera que tengamos un poco la visual que teníamos en el momento que lo estábamos montando en Photoshop. Tenemos aquí todo el grupo de elementos como tal que tiene la ciudad, y eso es lo que nos interesa en este caso. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entonces ya tenemos una capa, como pueden ver aquí ya empezamos a ver la planimetría de las capas. O sea, si yo tengo esto acá, yo puedo empezar a jugar con esto de manera que pueda jugar un poco con la vista. Entonces yo puedo tener varias vistas, pero por el momento quiero mostrar simplemente las diferentes visuales de la cámara activa. Yo puedo tenerlas de diferentes perspectivas para ir revisando lo que va a ser el juego que vamos a tener con nuestra imagen. Luego vamos a ver cómo más funcionan en otros sentidos. Vamos a continuar. Por el momento voy a apagar lo que tiene que ver con el plano y con el barco. Voy a trabajar con lo que es el muro. Nuevamente aquí con el muro puedo moverlo en el eje Z. Como pueden ver, lo estoy moviendo solamente en el eje Z, o con la tecla P el último de los valores. Entonces yo voy a tenerlo como por acá, voy a tenerlo por este lado, y me va a permitir, yo podría todavía tirarlo muchísimo más para atrás, pero entonces me va a permitir también jugar con el ground. Entonces voy a colocar aquí una vista, en este caso la vista 3D, voy a tirarla a la derecha. Tenemos entonces aquí nuestro objeto, lo tenemos en este punto, como pueden ver, está viendo desde la derecha, y tenemos nuestro ground acá. Ahora, para el ground, antes de, digamos, que hacer esto mismo, yo voy a llevarlo hasta el mismo punto. Entonces aquí tenemos la posición 754,5, vamos a copiarlo, 754,5, nos lo pone en el mismo punto. Es muy importante porque vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a coger y vamos a mover el punto de pivote, vamos a mover en Y, para que ese punto de pivote, es decir, el punto de anclaje que tenemos de la herramienta, no quede en la misma posición, sino que suba a este borde. Eso lo que va a hacer es que yo tenga que mover eso en una posición. Entonces vamos a, como miramos el punto de anclaje, pero aquí tenemos una posición de punto de anclaje, X, Y, Z. Necesitamos que en Y el punto de anclaje se lleve, digamos que hasta el borde superior, que sería hasta aquí. Y ya tenemos nuestro soporte dentro del ámbito de la visual que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos todo seleccionado. Sabemos que en este caso, para esta imagen de ground, nuestro punto de anclaje está ubicado en esta zona, como pueden ver. Lo vamos a dejar aquí para que esté en este punto central. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En rotación, en este caso rotación en el eje X, le vamos a dar 90 grados. En este caso, como nos tira hacia atrás, lo vamos a manejar menos 90 grados. Entonces viene hacia adelante y ya tenemos en este caso el movimiento, digamos que de la rotación. Si nosotros lo vemos acá en la vista 1, tenemos aquí una pequeña L de lo que maneja el piso, y voy a extender en este caso la imagen de esta manera hasta que abarque hasta el punto central. Y puedo irme un poco más del borde. Ahora, la distorsión se nos distorsiona demasiado, yo tengo que hacerlo crecer también hacia los lados. Un momento, que no sea solamente moverlo, sino literalmente que crezca hacia los lados, de manera que llegue hasta el borde, exactamente, pero necesito hacer que no se vea esta distorsión tan tirada hacia los lados. ¿Qué vamos a hacer en este caso? En efectos y ajustes preestablecidos vamos a buscar uno alrededor de distorsionar. Recuerden que esta ventana de efectos y ajustes preestablecidos lo podemos encontrar por acá. Distorsionar, y vamos a buscar uno que tenga que ver con posicionar bordes. Entonces lo que voy a hacer es jalonarlo, lo coloco encima, y vamos a tener aquí estos dos bordes, son los que nos interesan, inferior izquierdo e inferior derecho. Entonces esto lo que significa es que yo puedo colocar el borde, lo voy a colocar ubicándolo en esta zona. A ver, tenemos acá nuestra posición,
acá en esta zona, recompone la imagen y borde inferior derecho, hago clic en este nodo, me aparece esta visual de líneas, lo coloco en la esquina y me recompone eso. Entonces lo que hace es limitar la distorsión de la visual que vemos en pantalla a esta línea. Entonces lo que hace es que redistribuye la imagen para que nos dé este soporte. Entonces ya tenemos dos de los componentes. A continuación vamos a minimizar esto. Ya tenemos posicionado entonces lo que tiene que ver con el muro, lo que tiene que ver con el piso. Entonces para irlo teniendo claro, les voy a colocar aquí en un color rojo para darme cuenta qué es lo que está ya ubicado y no tener ningún problema. Vamos guardando. Vamos a empezar con lo que sería en este caso las personas. Tenemos aquí las personas. Tenemos que colocarlos de manera que compartan el espacio, digamos, que tenemos acá con respecto a lo que es la imagen global. Es decir, aquí tenemos que mirar ciertos aspectos de la imagen. Entonces vamos a subirlo un poco, pero también tenemos que mirar que este lo tenemos que posiblemente involucrar más con lo que era ese borde acá en esta perspectiva. Entonces ya tenemos estos elementos, tengo que estirarlos todavía más, estirarlos desde esta perspectiva acá, no es moverlos sino estirarlos. Exacto. Y recomponer la escala. Aquí ya tenemos un poco más cercano a lo que habíamos planteado. Entonces ya tenemos este mismo elemento. Como lo ven, igual de todas maneras podemos volver a colocar la percepción, en este caso en esta vista, de lo que sería el tope inferior, y este otro lo volvemos a escalar para este tope. Entonces ya teniendo esto, lo que hacemos es coger el de las personas y los vamos a ubicar de manera que antes de que digamos que desaparezca, vamos a volverlo a colocar aquí en una vista, en este caso colocarlo en la vista izquierda. Lo podemos ver acá, o sea, esta imagen no debe cruzar por debajo del punto donde yo la estaba ubicando, y pues obviamente también tratar de que se acomode donde estarían las sombras de nuestra imagen. Entonces vamos a aproximarnos, verlo con más calma, nos vamos a mover hasta que visualmente comparta el espacio con las sombras y vamos a subir de manera que tengamos esta percepción. Tenemos en este caso nuestra imagen, tenemos que subirla todavía un poco más, por ahí acá. Ya tenemos nuestra imagen como tal, dentro del ambiente que queremos generar. Lo mismo hacemos con la estatua. En este caso la estatua tenemos que subirla bastante más y la tenemos que mover hacia el frente, donde tenemos el tono de color más parecido a lo que se había generado. Entonces ya tenemos aquí dos de las imágenes ubicadas. Lo mismo vamos a hacer con los árboles. Los árboles en este caso los vamos a subir hasta donde más o menos ya tenemos la posición de ellos y los vamos a mover en el eje Z hacia el frente y ya los vamos a reposicionar. Entonces aquí por ejemplo ustedes pueden ver que hay cierto grado, digamos, que de movimiento que tenemos que colocar en el eje X de ambos árboles. En este caso vamos a crearle este movimiento para que se acople a lo que habíamos generado anteriormente. Entonces ya tenemos en este caso parte, digamos, que de la lógica con la que se estaría trabajando este ejercicio. Ya saben que tenemos aquí, vamos a volver a pasar a una vista 3D. Este plano lo voy a hacer crecer un poquitico porque se nos está perdiendo. Perfecto. Entonces ya tenemos una visual con diferentes características. ¿Qué vamos a trabajar en este caso? Primero que nada, vamos a trabajar con la cámara. Voy a generar con la cámara un movimiento de cámara. En posición tengo este punto y en el segundo 10 voy a mover la cámara en el eje Z un poco, no demasiado. Eso nos ayuda a tener varias lógicas que se van a trabajar con respecto a la cámara. Tiene que ver con el hecho de cierto grado de lo que se llama paralaje. Tiene que ver con la profundidad del desplazamiento de los objetos dependiendo de la distancia en la que nos encontremos.
Entonces, de esa manera, obviamente lo que esté más cerca de la pantalla se va a mover muchísimo más y lo que está lejos pues tiende a moverse con mayor lentitud, casi que inclusive a perder su aspecto al final. Entonces aquí voy a volver a aprovechar, escalar algunos elementos y jugar con lo que sería la posición nuevamente frente a este ambiente. Pues ya tenemos aquí algunos elementos que están funcionando perfectamente con lo que implicaría este movimiento y todo lo que tiene que ver con el manejo, si lo colocamos acá, de los elementos. Voy a colocar esto aquí en una sola vista, lo tenemos acá y vamos a verificar el movimiento que van a tener los objetos. Hay que tener cuidado con el desplazamiento, pero eso nos va dando cierta dinámica de la sensación de profundidad de campo con el que estamos trabajando. Ahora bien, ¿qué vamos a trabajar con respecto a lo que sería el fondo? Al fondo voy a buscar aquí un filtro que se llama Gaussian Blur, desenfoque gaussiano, y ya tenemos acá pues obviamente lo que es los árboles y la estatua, los tenemos en color rojo porque ya terminamos de hacer esto. Para el skyline vamos a arrastrar desenfoque gaussiano y vamos a darle un desenfoque de unos 20 píxeles. Por el momento vamos a bajar inclusive unos 10 píxeles para dar la sensación de desenfoque frente a lo que sería el plano, digamos que de profundidad que tenemos en este ámbito por acá. Ahora vamos a activar lo que sería el barco. Tenemos el barco, ya saben que el barco, aquí volvemos otra vez a las dos vistas. Entonces el barco está en un plano en este momento que está por encima inclusive del muro. Entonces tenemos que coger el barco y llevarlo hacia atrás en el eje Z. Como lo pueden ver, aquí lo tenemos hacia atrás, se va a perder detrás, no hay problema, lo tenemos por este lado, lo vamos a escalar porque obviamente queda un poco más chico de lo que lo queríamos, no tanto. Por acá y lo vamos a posicionar, nuevamente subirlo un poco. Entonces el barco tiene que venir, digamos que lo podemos poner desde afuera. Y lo que vamos a hacer es que si bien viene desde afuera, presionamos P de posición, insertamos el primer fotograma frente a esto y lo que vamos a hacer es estarlo moviendo en el eje, en este caso Z, X, perdón, X que es el horizontal, para que vaya entrando en escena. Perfecto, aquí digamos que vamos a hacer eso y vamos a activar en este caso lo que sería el Motion Blur, que es movimiento por desplazamiento, pero también vamos a darle un desenfoque gaussiano que no va a tener tanto desenfoque, vamos a ponerlo en 5. ¿Sí? Podemos inclusive subirlo a 8 para que tenga cierto nivel de desenfoque, 7 está bien. Con respecto a lo que sería el fondo va a tener más desenfoque que lo que va a tener el barco. Entonces de esta manera cuando nosotros vamos viendo el progreso, lo que es lo aquí en una sola vista, y vamos viendo el desarrollo, está dando primero una precarga, ahí vamos viendo cómo se va ejecutando el movimiento. El de la cámara obviamente es muy sutil, pero ya lo vamos a ver una vez que haga la precarga. Y vamos viendo que podríamos mover muchísimo más la cámara.
Entonces podremos mover la cámara muchísimo más. Vamos a ver aquí esto en dos vistas. Y con la cámara lo que vamos a hacer es en P de posición, en la posición final, vamos a ser un poco más arriesgados y vamos a hacer que el movimiento de la cámara sea muchísimo más fuerte, de manera que sea mucho más perceptible el movimiento frente a los demás elementos. Aquí tenemos, digamos que la parte, ya casi estamos llegando a lo que sería el montaje del biplano para poder seguir con el proceso y avanzar con esta dinámica como tal. Entonces, ya teniendo esta visual que tenemos aquí con la vista de perspectiva, si yo presiono la tecla Alt, puedo hacer órbita y tener un punto de vista un poco más claro de cómo se perciben las diferentes capas y la lógica que está teniendo con respecto al contexto. Alt y clic izquierdo nos permiten hacer esta órbita y eso pues obviamente favorece la visualización, digamos, que de los elementos, el orden en el espacio. Pero entonces nos queda faltando el tema del biplano. Entonces vamos a tomar estas dos capas que son la hélice y el biplano, las seleccionamos ambos con Shift, o sea, seleccionamos una de ellas, con Shift seleccionamos la otra, botón derecho, le vamos a decir precomponer, la vamos a llamar avión y se crea una precomposición. Dentro de esta precomposición vamos a hacer doble clic, entramos en ella y lo primero que vamos a hacer es ubicar la hélice. La hélice va a tener el punto de registro, en este caso digamos que mi interés como tal no está en solamente la hélice, sino tener el punto de registro ubicado en la parte interna de la hélice, es decir, que estemos bien en el centro, de manera que cuando nosotros estemos ubicados, en este caso voy a bajar un poco el punto de anclaje, voy a abrir aquí los atributos, voy a bajarlo un poco, de esta manera, aquí se mueve el plano como tal, y voy a ubicarlo en el centro de rotación. Aquí entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Tengo 10 segundos de rotaciones, voy a presionar solamente para que esté la rotación, en este caso sería la rotación en el eje Z, que es el eje frontal. Sobre esto es que yo puedo hacer que esto tenga rotación, entonces voy a darle aquí 360 en este primero, ¿cierto? Aquí tendríamos un punto, se nos daría un punto de rotación, entonces claro, me paro en el primer fotograma, activo rotación, me paro en el último y voy a ponerle, en este caso, por ejemplo, 3600, que sería, que era 10 vueltas. Entonces va a verse de esta manera. Se ve bastante lento, entonces vamos a tratar de que no sea 3600, sino por ejemplo algo mucho más fuerte. Entonces vamos a decirle para que sea, por ejemplo, unas 30 vueltas. Como pueden ver, por cada 360 se va sumando un número acá, que nos va a dar un valor diferente, exacto. Pero aparte de eso, voy a activarle aquí el movimiento con barrido de movimiento, con motion blur, lo que nos va a dar una lógica distinta, pues se va a ver de esta manera el barrido de movimiento de la hélice y pues nos va a dar como una lógica diferente en términos como de desarrollo. Eso es importante tenerlo desde la perspectiva. Ya sabemos que ya funciona nuestra, digamos que nuestra dinámica del vuelo del avión. Necesitamos saber dónde va a estar ubicado este plano, que lo vamos a colocar en plano 3D. Como ven, si no se activa en la nueva composición, pues no va a ocurrir. Y vamos a ver dónde está ubicado. Vamos a tener que ubicarlo, obviamente, lejos, detrás de lo que sería el área visual del muro que tiene nuestro objeto y nos vamos a meter a tenerlo en esa perspectiva. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Lo que vamos a hacer es tratar de que haga un recorrido y entre y cruce el frente, digamos que de la ubicación. No puede quedar tan cerca del barco y tampoco puede quedar tan lejos. Aquí vamos a tomar la posición de P, activo el primer keyframe, en el segundo voy a moverme en el plano X completamente, cruzando por completo toda la pantalla. Activaríamos precisamente también el motion blur,
hacemos una prueba haciendo selección de la ventana de previsualización y vamos a ver qué nos ofrece, digamos que en términos prácticos, este primer ejercicio. Como vemos, él va cruzando, va a estar un poco más enfocado porque necesitamos que esté enfocado en términos de lo que es el movimiento que hace como tal, pero podemos hacer que venga desde el fondo, que esté un poco escalado, que crezca un poco, también que se vaya enfocando a medida que se acerca. Todos son elementos o componentes que podemos generar en el proceso de render que estamos construyendo. Que ya vamos a terminar la carga de esta previsualización y podemos tener en este caso nuestro movimiento. Claro, está un poco lento, entonces yo puedo hacer que sea un movimiento muchísimo más amplio. En este caso tenemos este movimiento, yo lo puedo mover muchísimo más, irme al principio, ubicarlo muchísimo más lejos, pero aparte de eso puedo hacer una escala. Vamos a reducirlo un poco en escala, activar el keyframe y venir acá y subir un poco la escala a un 125%. Eso va a hacer que a medida que se acerque, el avión viene de afuera, viene, digamos que remoto, y va creciendo a medida que se acerca. Inclusive puedo hacer que el movimiento de la escala sea mayor para que sea perceptible su escala y que el movimiento de la escala empiece antes, es decir, que se vea el crecimiento que va a tener progresivamente. Inclusive puedo pensar en algo mayor, unos 175%, y eso va a ser mucho más enfático la sensación de que el avión está creciendo. Y aquí vamos a hacer una reducción a un 45%. Entonces, en este punto yo también puedo jugar con cierto efecto de desenfoque. Vamos a trabajar con el desenfoque gaussiano. Lo voy a poner en este punto. Le digo acá que el desenfoque sea de unos 7. Vamos a tener acá un punto de desenfoque al principio, más o menos 7. Aquí en efecto tenemos aquí el desenfoque gaussiano, lo tenemos como tal, y vamos aquí nuevamente. Ustedes saben que yo puedo seleccionar con U solamente los componentes que tengan keyframe. Entonces vamos a venir acá y por esta parte vamos a eliminar el desenfoque, lo vamos a poner en 0, lo que lo haría ya enfocar. Entonces tendríamos un elemento desenfocado. Voy a poner esto nuevamente solamente en una vista para ver mejor acá. Entonces viene desenfocado y a medida que avanza él se va a ir enfocando. Puedo incluso aumentar el nivel de desenfoque para que sea un poco mayor, 15, tomando en cuenta pues de que va a venir a alta velocidad y que queremos que se vaya viendo progresivamente enfocado, aparte de que tiene barrido de movimiento, que ya lo tenemos más claro. Podemos volver al interior, está moviéndose demasiado lento, entonces vamos a trabajar a una velocidad mayor, no va a ser 30, sino que va a ser 50. Va a hacer que se vea muchísimo mayor el movimiento de las hélices.
Ahora vamos a hacer, ya con esto tenemos el avión en movimiento, nos faltaría simplemente un sonido, pues eso no es parte de este tutorial, pero vamos a ponerle a esto una capa de ajuste en donde vamos a aplicar varias cosas. Al igual que hicimos una consulta de color en Photoshop, vamos a hacer una corrección de color, aquí un efecto de corrección de color que se llama color de Lumetri, y vamos a elegir posiblemente una corrección básica. Vamos a mirar alguno, por ejemplo, a mirar, vamos a ver tonos de color o cambios que tenga, por ejemplo, aquí un Harry. Este está interesante, entonces vamos a manejar esa nivelación de tono de color. Aparte de esto, vamos a tratar, yo puedo hacer que tenga, por ejemplo, con colocar el punto blanco, voy a utilizarlo por esta zona, cambia la construcción del punto blanco, yo puedo utilizar diferentes referencias al punto blanco y darle una valoración dependiendo del tipo de enfoque que yo quiera darle a mi temática visual. Entonces hasta aquí estoy buscando cuál sería el punto blanco y cómo lo puedo negociar dentro de la imagen que yo quiero construir. O sea, es muy importante determinar eso porque eso me puede dar un referente totalmente distinto y mirar hacia dónde nos vamos yendo. Entonces, por ejemplo, acá este tipo de tono me gusta, yo quiero subir un poco la temperatura, pero manejarlo dentro de este punto, quitarle un poquitico subirle un poquitico la exposición, quitarle un poquitico el contraste y jugar un poco con ese tipo de elementos. Aquí ya tendríamos una imagen como tal, pero a la par quiero crear un nuevo sólido negro, al cual le voy a crear con una forma de este estilo, con la herramienta rectángulo, una máscara, pero la máscara aquí le voy a decir que no sea normal, sino que le vamos a ir acá, en vez de máscara sumar, riesgo restar, va a quedar este viñeteado, pero adicional a esto en máscara voy a ampliarle el calado de la máscara. Nos va a dar como un viñeteado controlado y aparte de eso pues le voy a dar un poco de opacidad con la letra T, bajo un poco la opacidad y tenemos ya digamos que una imagen global que está en ese punto. Pero nuevamente sobre la capa de ajuste vamos a buscar una opción que se llama generar. Vamos a buscar un destello de lente o lens flare, lo aplicamos, voy a poner el punto del destello, en este caso el centro del destello, lo voy a poner por acá, por donde estaba como el sol. Aquí es importante tener en cuenta algo, el destello está donde está ubicado el sol inicialmente. Voy a hacer que este destello se mueva un poco, entonces voy a activar la posición del centro del destello y voy a hacer que se mueva un poco a medida que avanzamos. Entonces le voy a decir que el centro del destello se mueva un poco hacia este lado, dándole la sensación de movimiento del lens flare. Entonces vamos a tener esto, pero cuando el avión pase quiero que se interrumpa. Entonces aquí vamos a tener que hacer una serie de elementos. Entonces vamos aquí a decirle a esto brillo del destello, vamos a activarlo en este punto, voy a presionar U en la capa de ajuste, eso me va a abrir los elementos del destello, con control y flecha a la derecha avanzo un fotograma, aquí lo voy a poner en 0, con control, flecha a la derecha, vuelvo a avanzar, lo vuelvo a poner en 100, lo que va a hacer es una especie de parpadeo, aquí en este punto vuelvo a activar, voy a hacer una copia, digamos que de estos tres, selecciono los tres, le digo control C, control V y me copia exactamente lo mismo. Entonces viene sin problema y aquí voy a hacer exactamente el mismo proceso, lo pego y ya funciona. Entonces ahí tengo una cosa un poco más orgánica en términos de lo que sería la sensación del brillo que tiene y cómo funciona esto en términos globales. Con esto, por ejemplo, acá nosotros tenemos otro parpadeo que tendría que venir por esta zona. Y otro que viene más por esta zona. Y aquí inclusive lo que sucede es que se cubre
aquí tendría que estar, quitas el último de los keyframes que acabamos de pegar, porque se cubre y ya no vuelve, digamos, a aparecer. Entonces tenemos aquí este ejercicio, el cual nos queda faltando solamente una cosa. Venimos aquí a la capa de proyecto, vamos a importar un archivo Illustrator que tenemos, simplemente es un texto que es imagen digital. Vamos a importar, aquí le damos con material de archivo, capas fusionadas, aceptar. Tenemos nuestro archivo, volvemos aquí donde dice base, voy a poner mi archivo text, que es Illustrator, yo lo puedo poner dentro de esto, lo puedo simplemente traer acá, imagen digital, pero entonces no lo quiero poner en este punto, sino que lo quiero poner entre capas. Vamos a ponerlo aquí en vista 2. Como pueden ver acá también me funciona el hecho de la capa 3D. Aquí lo tenemos, entonces ya ven que aquí ya no funciona simplemente donde queramos que esté, sino que depende de donde yo lo quiera colocar, tiene o no incidencia. En términos visuales, obviamente aquí necesitamos que de todas maneras exista la profundidad de campo. Aquí se activa este detalle y lo vamos a ubicar por detrás de los árboles y antes de la gente. Por ejemplo, acá tenemos esto. Nosotros lo ponemos en este punto, podemos colocarlo aquí frente al concepto, digamos que de la estatua. Podemos ponerlo aquí frente a la estatua, estaría de esta manera. Le puedo dar algo de transparencia para que no quede demasiado denso dentro de lo que ya hicimos. Él no va a aparecer de la nada, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta imagen acá, vamos a darle escala. Tengo la escala en este punto y voy a hacer que crezca un poco, más o menos un 130% en este punto. Demasiado, entonces vamos a bajarlo un 110. Estaríamos creciendo desde este punto hasta este punto. Perfecto, inclusive vamos a darle un 115. Con esta dinámica, digamos que en general lo que podemos hacer ya finalmente es darle un movimiento de enmascarado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el movimiento de enmascarado? Vamos a poner aquí una máscara. Es una máscara que voy a hacer de este tamaño, con Shift para hacerla completamente cuadrada, y voy a rotar la máscara de manera que esté, un momento, tengo aquí nuestra máscara. Perfecto, tengo la máscara acá y le vamos a dar una rotación a la máscara que nos permita ubicar. Un momento, acá que cogí lo que no era, tenemos la máscara acá, tenemos la máscara activa. Totalmente. Ahora sí la hacemos con Shift para rotar. Tenemos esta máscara en este punto. ¿Qué vamos a hacer con la máscara? Vamos a poner en esta posición. Le decimos a nuestra máscara que el trazado, tengamos un primer keyframe que estaría ubicado en esta posición, más o menos para el segundo 4. Ya por este punto el avión viene volando y lo que vamos a hacer es desplazar, voy a ponerlo aquí en el segundo 4. Cuando mueva hasta acá, esta máscara va a estar en este punto, pero entonces tengo que coger todos los nodos de la máscara. Va a cubrir completamente la máscara. Entonces lo que está sucediendo es que viene, y cuando viene va apareciendo imagen digital perfectamente. Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a minimizar esto, vamos a duplicarla, esta vamos a desfasarla un poco, y a la inferior le vamos a aplicar, porque aquí vendría un doble número, por decirlo así, de valor. Pues va a haber una que ir adelante. A esta vamos a buscar una opción que se llama relleno.
El color de relleno que le vamos a colocar es, vamos a tomar un punto de color, que sea por ejemplo un tono de estos azules, pues un tono más oscuro. Vamos a mirar acá cómo nos va quedando esta imagen. Y vamos a dar un tono un poco más profundo. Perfecto, aquí ya nos da como una dinámica diferente y ya tenemos aquí nuestra imagen final a la cual vamos a renderizar y ya tendríamos nuestro movimiento. Nos queda faltando un último elemento que es la superposición de un video en el caso de que se tenga un video. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a importar lo que sería propiamente un video que ya descargué, que es una imagen de glitch. ¿Qué es un glitch? Básicamente un video que permite tener sensación de textura. Hay videos que se pueden descargar de este estilo de internet, como ustedes van a ver. Tenemos la posibilidad de bajar utilizando Free Footage. Yo le doy play y digamos acá, estos son videos que se pueden descargar para poder utilizarlos visualmente dentro de mis producciones. Entonces acá lo que voy a hacer es coger el VHS, en este caso el video, lo voy a montar, lo voy a montar debajo, por encima de la capa de ajuste, pero le voy a dar a esto, botón derecho, modo de fusión, multiplicar, que es más o menos lo que hemos utilizado en varios de los elementos con respecto a eso, pero vamos a colocar aquí por debajo de la capa de ajuste. Tenemos aquí varias cosas como podemos ver. Aquí es importante tomar en cuenta que este video, vamos a ver si aquí no lo está generando, no está aplicando el modo de fusión adecuadamente. Vamos a ver aquí diferentes tipos de modos de fusión. Lo calculo más claro. O su exposición lineal. Vamos a ver otros. Subexposición de color. No sobreexposición lineal. Aquí ya nos va a funcionar un poco mejor. Y va a tener cierto hiss, cierto ruido. Y un fliqueo interesante en términos de lo que es la visualización que vamos a darle a este efecto. Miremos a ver otros, que puede ser, por ejemplo, en este caso, luz lineal. No nos lo deja ver. Luz fuerte. Tenemos poco, luz suave. Demasiado en este caso, vamos a darle a esto aclarar o añadir los diferentes tipos de efectos. También yo puedo hacerle a esto transparencia para que reduzca un poco la intensidad. Ya tenemos, digamos, que varios de los aspectos que se pueden trabajar. Vamos a mirar a ver aquí de pronto en la luminosidad. Y ya teniendo esto, pues vamos a hacer una previsualización primero para ver cómo se va dando. Ya todos los eventos mezclados, ya teniendo todos los componentes de nuestra imagen lista para trabajar y que ya podamos con esto pues dar pie a lo que sería diferentes tipos, digamos que de integraciones que acabamos de hacer, mezclas entre formatos, como lo hicimos con la pintura mate, en la cual no tienen que ver necesariamente todas las imágenes de la misma naturaleza, sino que vienen desde diferentes naturalezas, incluyendo, por ejemplo, video como tal. Entonces son cosas importantes a tener en cuenta, efectos que le estamos aplicando dentro del proceso y que ya digamos que al final tenemos como desarrollo el proyecto de video con el compilatorio de todos los elementos y sin tener que preocuparnos sobre sus diferentes lógicas, sino que la medida en que lo cubrimos con capas, capas de ajuste, efectos, filtros, momentos de visualización, barridos de movimiento, se va dando una integración que es propia, digamos, que de lo que estábamos buscando, que era una producción visual, que si bien puede tener una naturaleza en la imagen fija, puedo simular elementos propios de la imagen en movimiento, que es parte fundamental de nuestros resultados en términos visuales.
Y aquí tenemos nuestra producción final.